Gloria al Señor. Vamos a orar para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Es importante que no escuchemos las predicaciones simplemente como un buen mensaje, sino que logremos escuchar a Dios hablando. Igual que cuando leemos la Biblia, no leamos la Biblia como quien lee un buen libro. Leamos la Biblia queriendo escuchar y buscando a Dios para que Él pueda hablarnos. Porque Dios siempre quiere hablarnos. El problema es que a veces nosotros no queremos escuchar. Vamos a orar al Señor para que Dios vivifique su palabra en esta mañana y pueda realizar su palabra, la obra para la cual Él la envía. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias por el tiempo que hemos podido estar en tu presencia, alabándote y adorándote, porque tú eres digno de suprema alabanza, tú eres digno de recibir toda la adoración. Eres el único digno en todo el universo de recibir la adoración, Señor. Y llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Oh Dios, yo quiero pedirte en esta mañana que tú tomes control de mis pensamientos, tomes control de todo mi ser, para que a través de mí solo salga tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, que tu palabra realice la obra, Señor, para la cual tú la envías. Prepara la tierra de nuestros corazones para que tu semilla encuentre buena tierra y pueda dar fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que prediqué, empecé diciendo que había dos cualidades que Dios valoraba mucho en sus hijos y que desgraciadamente se están perdiendo entre los cristianos del mundo occidental. Estas dos cualidades son las que Dios le pide concretamente a Josué, en Josué capítulo 1, versículos 6 al 7, donde Dios le dijo a Josué capítulo 1, versículos 6 y 7, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como herencia la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuidado de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dos de las cualidades que Dios espera y desea que tengamos sus hijos es el que seamos esforzados y valientes. En el último mensaje estuvimos viendo la necesidad de que los hijos de Dios seamos esforzados. Y hoy vamos a ver la necesidad de que seamos valientes. Porque quiero recordar que somos soldados de Jesucristo. No vamos a participar en ninguna guerra física, porque el apóstol Pablo ya explica claramente en su carta a los Efesios que nuestra lucha con nuestra guerra no es contra sangre y carne, es decir, no es contra las personas, como otras religiones sí hacen guerra contra las personas. Nuestra guerra no es contra las personas, sino contra los principados, las potestades y los poderes de las tinieblas. Nuestra guerra es contra todas las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Pero el hecho de que la guerra no sea física, no por eso no deja de ser real y en muchas ocasiones cruenta. Porque las huestes espirituales de maldad no solo nos quieren destruir espiritualmente, también quieren destruirnos físicamente. Por eso, como soldados de Jesucristo, se requiere que seamos valientes, porque todo soldado tiene que ser valiente. Yo recuerdo, cuando terminé el servicio militar, en mi cartilla militar había un apartado que ponía valor 2 puntos y ponía se le supone. Evidentemente, como no habíamos entrado en guerra, no estábamos en guerra,
no había podido demostrar mi valor. Pero como soldado, se presupone que somos valientes. Y como soldados de Jesucristo también se supone que debemos de ser valientes. Y más cuando sabemos que Dios está con nosotros. Y que estando en nosotros hace dos cosas súper importantes. La primera es que pelea nuestras batallas. Y la segunda es que adiestra nuestras manos para la batalla. Estas dos cosas que acabo de decir podría parecer una contradicción, porque si Dios pelea nuestras batallas, ¿para qué necesita adiestrar nuestras manos para la batalla? La respuesta es que, aunque Dios pelea nuestras batallas, Dios no hace ni va a hacer nunca lo que nosotros podamos hacer y debamos hacer. Este es un principio espiritual que cuanto antes lo entendamos y lo asumamos, antes y mejor progresaremos en nuestra vida espiritual. Dios nunca va a hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos nosotros. Dios nunca va a hacer lo que nosotros debemos de hacer, lo que tenemos la responsabilidad de hacer nosotros. Dios siempre está dispuesto a hacer la parte que escapa o que va más allá de nuestras posibilidades, pero la hace cuando nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Así que tomando ejemplo del pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, podemos apreciar como Dios, a pesar de que les había dado la promesa de que Él les daba esa tierra en herencia, ellos no llegaron a las puertas de la tierra prometida y dijeron: vamos a hacer un culto de alabanza y de adoración a Dios, vamos a ofrecer sacrificios aquí y ya está. No. Cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, que había sido prometida por Dios, que se la daba en herencia, ellos tuvieron que tomar las armas y tuvieron que ir al frente de batalla en obediencia a las estrategias que Dios les iba revelando y pelear conforme a la voluntad de Dios. Y cuando ellos hubieron hecho su parte, Dios les daba la victoria sobre todos sus enemigos. Cuando no obedecían a Dios, eran derrotados. Pero siempre que peleaban en el plan y en el propósito de Dios, obtenían la victoria porque Dios peleaba por ellos. Pero ellos tenían que tomar las armas y tenían que ir al frente. Volviendo al ejemplo del servicio militar, cuando yo ingresé en el ejército, tuve que pasar 2 meses de instrucción en las que me enseñaron las 3 cosas básicas más importantes. La primera era cómo llevar el uniforme y el equipamiento militar de manera adecuada. La segunda, cómo usar y cuidar las armas. Y la tercera, me enseñaron tácticas de ataque y defensa para alcanzar los objetivos o las metas, protegiéndome de manera lo más eficazmente posible de los ataques del enemigo. Porque la meta, el objetivo de los que mandan en el ejército es vencer al enemigo, pero vencerlo manteniendo a sus soldados, a la mayor cantidad posible de sus soldados vivos. Pues cuando nos convertimos, entramos a formar parte del ejército de Dios. Y el Espíritu Santo comienza a hacer de sargento instructor, por lo que nos instruye y nos prepara para la batalla. Pero a diferencia de los instructores militares humanos, el Espíritu Santo no nos obliga ni a seguir sus instrucciones, ni nos obliga a entrar en combate. Pero si no nos preparamos adecuadamente y no estamos dispuestos a entrar en combate, tenemos que tener claro que no por eso nuestros 3 enemigos que vimos en el último mensaje, nuestra carne, el mundo y el principado de las tinieblas, van a dejar de atacarnos a nosotros. Es decir, si yo digo, no, yo no quiero tener un enfrentamiento con mi carne,
entonces mi carne me llevará a la muerte espiritual. Si yo digo, yo no quiero tener un enfrentamiento con el mundo, y no me refiero a un enfrentamiento militar con el mundo, que como he dicho, nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, me refiero al sistema sociopolítico que va en contra de nuestros principios y nuestros valores. Acabaremos contaminándonos nosotros y nuestra familia. Recuerdo en este momento a Lot. Lot, cuando se separó de Abraham, se fue a vivir a las puertas de Sodoma, pero no hizo nada. Y poco a poco fue entrando en Sodoma, y Sodoma en el corazón de su familia. Al punto que cuando Dios fue a enviar el juicio sobre Sodoma, nadie quiso salir con él de la ciudad. No salió más que su mujer y sus 2 hijas pequeñas, porque no tenían más remedio, porque vivían con él. Y aún la mujer, a una mitad camino, miró para atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Cuando nosotros no hacemos nada, no nos posicionamos en contra de todo lo que el mundo representa en cuanto a la falta de moral que hay en la sociedad, en cuanto a la corrupción, nos dejamos contaminar poco a poco. La corrupción nos va contaminando hasta llegar a matarnos espiritualmente. Y si decimos, no, nosotros no queremos luchar contra las tinieblas, no te preocupes que las tinieblas lucharán contra ti. Por eso lo mejor que podemos hacer es obedecer al Espíritu Santo y cumplir lo mejor posible sus instrucciones. Por el contrario, como os decía, si tomamos la decisión equivocada de no prepararnos y de no entrar en combate por cobardía, por desidia o por el motivo que sea, será mucho más fácil que seamos heridos en la batalla. Incluso a veces muchos mueren en la batalla. Porque queramos o no, los enemigos nos van a atacar y no van a parar hasta tratar de destruirnos. Por eso Dios espera y desea de nosotros que seamos esforzados y valientes y que pongamos por obra todo lo que el Espíritu Santo nos enseña. Porque Él no quiere que caigamos en la batalla ni que seamos heridos. Su deseo es que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos a ver ahora el ejemplo de personas de carne y hueso, como nosotros, con nuestras mismas debilidades, que fueron valientes, y fueron valientes porque conocían a Dios. Y si nosotros conocemos a Dios, tenemos que ser valientes, porque el conocer a Dios tiene que hacer que podamos confiar en Él y poder hacer todo lo que Él nos pida que hagamos. Estos hombres que vamos a ver tenían una intimidad real con Dios, aunque como veremos alguno de ellos empezó siendo un cobarde, como lo podemos ser cualquiera de nosotros. Pero llegaron a poder confiar en Dios aun en las situaciones que requerían más valor, porque tuvieron intimidad con Dios. Y enfrentar situaciones que os digo la verdad, yo a veces me planteo, si yo hubiera estado en su situación, no estoy seguro si hubiera sido capaz de enfrentar esas situaciones. El primer ejemplo que quiero poner es otra vez el de Moisés, porque además de ser una persona esforzada, como vimos, fue también una persona valiente. Fue muy valiente y demostró su valor a lo largo de toda su vida. Empezó, por ejemplo, aceptando volver a Egipto cuando sabía que pesaba una sentencia de muerte sobre él por asesinato. Otra vez demostró su valor al presentarse delante del faraón y pedirle que dejara salir a su pueblo, e insistió una y otra vez, a pesar de las amenazas que recibió del faraón. Y las amenazas de faraón no eran simples amenazas. En aquella época el faraón disponía de la vida de las personas conforme él quería. También fue valiente
al liderar un pueblo duro de corazón y rebelde como era el pueblo de Israel y meterlo en un desierto sin conocer el camino que debía de seguir. Pero fue valiente también a la hora de interceder por el pueblo delante de Dios, e incluso a la hora a la hora de rebatirle a Dios con sus argumentos. Le rebatió a Dios a veces de una manera que muchos de nosotros diríamos, qué poco espiritual era Moisés. Pero si le rebatió de esa manera es porque conocía a Dios, porque tenía intimidad con Dios. Y cuando Dios le dice, mira, vete, lleva al pueblo a la tierra prometida y yo enviaré a un ángel para que os guíe y para que peleen por vosotros. Moisés le dijo a Dios, ni hablar de eso. No doy un paso si tu presencia no viene conmigo. Fue valiente para desafiar a Dios, porque fue un desafío. Dios dijo, anda, vete, que yo envío mi ángel. Y él le dijo, no doy ni un paso si tu presencia no ha de venir con nosotros. Insisto, fue tan valiente porque Moisés conocía a Dios. Moisés hablaba con Dios. Moisés escuchaba la voz de Dios. Moisés pudo ver la mano de Dios obrando a través de él. Y cuanto más conocemos a Dios, tanto más podemos confiar en él. El segundo ejemplo en el que quiero que meditemos es el de David. Creo que todos conocemos la historia de David. Así que vamos a ver en primer lugar lo que sentían todos los soldados de Israel al oír las palabras de Goliat y al verlo, porque debía de ser imponente. Yo soy una persona bastante alta, ¿no? Pues imaginaos algo más de 1 metro por encima de mí. Tenía que ser aterrador ver a un hombre de esa envergadura, vestido con la coraza para la armadura para pelear en batalla, con una lanza cuya asta era como el rodillo de un telar. Tenía que ser absolutamente aterrador. Así que vamos a ver lo que sentían todos los miembros del ejército de Israel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 24, donde nos dice: todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Todos los hombres de Israel sentían un gran temor. Pero empezando por el rey, por Saúl, y terminando por el último soldado. Y no era para menos, porque como os digo, Goliat era un hombre de casi 3 metros de altura, adiestrado desde niño para la guerra. Era lo que podríamos decir una máquina de matar enemigos. Así que, ¿quién en su sano juicio se enfrentaría a Goliat? Pues ni más ni menos que un joven pastor de ovejas llamado David, que no había sido adiestrado para la guerra, ni tenía ninguna experiencia en campos de batalla, y que probablemente por eso él no confiaba en sus fuerzas, ni confiaba en sus conocimientos acerca de tácticas militares. Pero sí sabía, sí conocía a Dios. Tenía una relación tan real y personal con Dios que sabía que no tenía nada que temer enfrentándose a aquel gigante. Para saber por qué David fue tan valiente y tuvo el valor de enfrentarse a ese gigante, vamos a leer los argumentos que esgrimió David delante del rey Saúl. Porque claro, el rey Saúl
ve a un muchachito que vestido de pastor, que le dice que él se va a enfrentar al gigante. Saúl le dice que nada de ni hablar, que él no va a poder vencer a Goliat. Y nos cuenta que no implicaba solo la vida de ese pastor. El pacto era quien venciera, el ejército vencido se entregaba, era el derrotado. Es decir, que la victoria de Goliat implicaba la derrota del pueblo de Israel. Por eso David tenía su reserva, Saúl tenía su reserva de que un simple pastor, un muchachito, un simple pastor, se enfrentara a Goliat. Así que vamos a ver los argumentos que esgrimió David para convencer a Saúl de que él era el hombre que debía de pelear contra Goliat. 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 al 37 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrebataba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Si nos quedáramos solo con el principio de la argumentación, podría parecer que David era valiente porque confiaba en sus fuerzas, dado que, según dice al principio de su argumentación, había sido capaz de vencer a leones y osos cuando trataban de arrebatarle alguna oveja del rebaño de su padre. Pero, ¿realmente David confiaba en sus fuerzas? Si no nos quedamos con el principio de su argumentación y llegamos al final, podemos conocer el motivo real del valor de David. David no confiaba en sus fuerzas para vencer a Goliat, sino que confiaba en Dios, porque conocía bien a Dios, ya que David reconoce al final de su argumentación que había sido Dios el que lo había librado de los leones y de los osos, y por tanto, en esta ocasión, estaba seguro que lo libraría de las manos de Goliat. Si David no hubiera conocido a Dios de una manera tan real y práctica en su vida cotidiana, no hubiera tenido el valor de enfrentarse a Goliat. Pero al tener una relación tan estrecha con Dios, podía sentir en su corazón lo que estaría sintiendo Dios al escuchar las palabras de Goliat. Por lo que David estaba seguro de cómo iba a actuar Dios en esas circunstancias tan delicadas para el pueblo de Israel. Al conocer bien a Dios, David estaba seguro que Dios se tenía que implicar, porque tendría que estar dándose por aludido ante el desafío de Goliat. Y por tanto, Dios no iba a dejar que ese hombre que lo había desafiado venciera, porque eso implicaría de manera indirecta que los dioses filisteos eran más grandes y poderosos que el Dios de Israel. Y David sabía, porque conocía a Dios, que Dios no iba a consentir eso. Dios quiere que seamos valientes, no porque confiemos en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades o en nuestras habilidades, sino porque lo conozcamos de verdad a Él y confiemos en Él. Pero tan importante o más es que por nuestra confianza en Él seamos obedientes. Es que estemos dispuestos a realizar todo aquello que Él quiere que realicemos, sabiendo que si actuamos en obediencia, Dios nos capacitará y peleará nuestras batallas y nos dará la victoria.
Dios, como he dicho muchas veces, no busca hombres capacitados, hombres y mujeres capacitados. Él busca hombres y mujeres valientes, dispuestos a obedecerle, y Él ya se encarga de capacitar. El tercer ejemplo que quiero que veamos es el de Gedeón, porque Gedeón fue un hombre como tú y como yo, con sus temores naturales, pero que fue capaz de actuar como un gran valiente, porque tuvo un encuentro verdadero con Dios, que transformó su vida, dando comienzo a una relación real y personal con Dios. Gedeón, al conocer a Dios, pudo confiar en Dios, y Dios respondió a su confianza, a su valor y a su obediencia, dándole una victoria rotunda en un enfrentamiento completamente desigual, ya que con 300 hombres derrotó a una coalición de 3 pueblos. Esta coalición era tan numerosa que es comparada con una plaga de langostas o con la arena del mar. Y yo quiero que nos demos cuenta que si una película debiera llamarse 300, no es la del paso de las Termópilas como se ha hecho, sino esta. Porque esta realmente, con 300 hombres, Gedeón venció un ejército probablemente de cientos de miles de soldados. Mientras que en la batalla de las Termópilas es verdad que hubo 300 espartanos, pero junto a los 300 espartanos habían más de 1000 hoplitas. Por tanto, no eran solo 300. Sin embargo, Gedeón, que Hollywood no se ha dignado a hacer ninguna película seria acerca de la vida de este hombre, que merecería tener una película, para que todo el mundo supiera que verdaderamente él, sí, con 300 hombres, derrotó a un ejército comparado a una plaga de langostas o a la arena del mar. Si queréis conocer la historia de Gedeón, podéis leerla en vuestras casas, se encuentran en los capítulos 6 al 8 de Jueces. Luego leeremos unos versículos, pero la historia completa está desde Jueces, capítulo 6, versículo 1, hasta el último versículo del capítulo 8. Ahora vamos a ver cómo, humanamente, Gedeón era tan cobarde como cualquiera de nosotros, para de esa manera darnos cuenta de que el valor que tuvo Gedeón no fue porque confiara en sus fuerzas o en sus estrategias o en sus cálculos militares, sino porque, como tenía una relación real y personal con Dios, pudo confiar en Dios. Fundamentalmente podemos saber que Gedeón era bastante cobarde por 3 motivos. El primero es porque, como dice en el capítulo 6 del libro de los Jueces, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Esta práctica de sacudir el trigo era para separar el trigo de la paja restante después de la siega, porque echaban el trigo hacia arriba, y como el trigo pesa mucho más que la paja, caía inmediatamente a los pies del agricultor, mientras que el viento se llevaba la paja. Podemos apreciar que Gedeón no era mucho más valiente que los demás habitantes de Israel, porque por temor a los enemigos, Gedeón estaba sacudiendo el trigo dentro de un lagar. Los lagares eran recipientes grandes donde se pisaba la uva, frecuentemente construidos dentro de recintos protegidos de la intemperie, por lo que sacudir el trigo dentro de un lagar no era muy apropiado, porque el viento no podía realizar bien su función. Por tanto, si él estaba allí escondido en el lagar, es porque tenía miedo. Quizás un poco menos que los demás habitantes de Israel, que directamente lo dejaban todo y se escondían en cuevas, pero no era mucho más valiente. El segundo detalle por el que vemos que Gedeón no era mucho más valiente que cualquiera de nosotros es que
a pesar de haber visto al ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová se le presenta y habla con él, pues a pesar de haber visto al ángel de Jehová, y a pesar de que fue el ángel de Jehová y que hablando con él cara a cara, le dijo que fuera a pelear contra los madianitas para librar al pueblo de manos de sus enemigos. A pesar de todo esto, Gedeón le pide 2 señales humanamente imposibles de realizar. Una era que él iba a poner una bola de algodón en el campo y que a la mañana siguiente todo el campo estuviera mojado de rocío y la bola de lana o de algodón o lo que fuera estuviera seco completamente. A la mañana siguiente, cuando él se levanta, todo el campo está mojado y la bola está seca. Pero aún así sigue teniendo miedo y le pide a Dios: bueno, mira, para asegurarme, ahora lo vamos a hacer al revés. Todo el campo, que mañana por la mañana todo el campo esté seco y la bola de algodón o de lana que esté completamente empapada. Y ocurrió. Todavía ya no le quedaron más argumentos. Pero en tercer lugar podemos ver que por naturaleza Gedeón no era muy valiente. Leyendo los versículos que se encuentran en el libro de Jueces, capítulo 7, vamos a leer los versículos 9 a 11. Aquí podemos apreciar claramente que Gedeón no era más valiente que cualquiera de nosotros. Porque a pesar de las pruebas que le había puesto al ángel de Jehová, seguía teniendo miedo. Pero lo que marcó la diferencia es que tuvo el valor de confiar en Dios y obedecer a Dios. Aunque pareciera una locura lo que Dios estaba pidiendo. Y tuvo ese valor de obedecer a Dios porque tenía una relación real y personal con Dios. Y cuando tenemos esa relación con Dios, Dios se encarga de fortalecernos y ayudarnos a obedecerlo. Vamos a leer en Jueces capítulo 7, versículos 8 al 11. Donde se relata que aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Gedeón está con los 300 soldados y Dios le habla por la noche y le dice: levántate y desciende al campamento, es decir, vete al frente de batalla, porque yo lo he entregado en tus manos. Y ahora le dice Dios: si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que habla. Entonces te animarás y descenderás a atacarlo. Gedeón descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Vemos que ha llegado el momento de la guerra en el que Gedeón, con solo 300 hombres, tiene que hacer frente a un ejército innumerable. Y Dios, después de mandarlo a la guerra, como conocía las debilidades de Gedeón, le dice: si tienes temor, es decir, si tienes miedo de descender, baja al campamento con tu criado Fura. ¿Y qué es lo que hace Gedeón? Gedeón le dice a Dios: no te preocupes, que confío plenamente en ti. No, eso no es lo que hace Gedeón. Al final del versículo 11 nos dice: Gedeón descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Es decir, Gedeón hace exactamente lo que Dios le dice que haga si tiene miedo. Lo que implica claramente que Gedeón tenía miedo. Pero al obedecer a Dios y descender con Fura, pudo conocer mejor a Dios, porque pudo comprobar el poder de Dios, que hizo que justo en el momento en el que él llegaba al campamento de los enemigos, un centinela enemigo le contara a otro que acababa de tener un sueño, y además pudo escuchar la interpretación que el otro centinela
hizo del sueño, que básicamente era que Gedeón los iba a aplastar, los iba a barrer en el campo de batalla. Al ver el poder de Dios de dar un sueño y su interpretación a los enemigos de Israel, y que el uno le contara al otro justo en el momento y en el lugar en el que Gedeón acababa de llegar, y justo a la distancia en el que Gedeón pudiera escucharlo, Gedeón se dio cuenta del gran poder de Dios, de que podía confiar en Dios, que lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios e ir con esos 300 hombres contra el ejército enemigo. Dios no se va a asustar porque tengamos temor. No olvidemos que Dios conoce todas nuestras debilidades, pero lo que Dios quiere es que lo conozcamos también a Él, que podamos confiar en Él, aun en las circunstancias más adversas. Porque si lo conocemos de verdad, confiaremos en Él tanto como para tener el valor suficiente para hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. Porque sabremos y confiaremos en que Dios nos dará las fuerzas, nos capacitará y nos dará las estrategias necesarias para vencer. Si nos vamos al Nuevo Testamento y estudiamos un poco los Evangelios, nos daremos cuenta que los discípulos no eran personas especialmente valientes. De hecho, por su forma de actuar cuando prendieron a Jesús, podemos afirmar que eran más bien cobardes. Sin embargo, a partir de su relación con el Cristo resucitado, a veces de manera directa y otras veces por medio del Espíritu Santo, fueron transformados en hombres y mujeres valientes, capaces de dar su vida por no negar su fe. Y quiero resaltar que no murieron de una forma rápida e indolora. Fueron torturados hasta la muerte. Y a pesar de eso, no negaron su fe, sino que los que lograban escapar de la persecución en una ciudad se iban a otra. Y eso a pesar del riesgo para sus vidas. A pesar del riesgo que suponía que se fueran de una ciudad a otra predicando, y no eran los apóstoles, eran todos los cristianos los que tenían que huir de las ciudades. En las demás, a las ciudades donde llegaban, predicaban el Evangelio del Reino. Para terminar, vamos a ver la enseñanza del apóstol Pablo en cuanto a la necesidad de ser valiente. Y quiero recordar que Pablo no solo enseñó en sus cartas la necesidad de ser valiente, sino que lo enseñó con su ejemplo de vida. Porque en varias ocasiones Pablo fue azotado, fue apedreado y por último fue decapitado. Y hasta su decapitación, él siguió anunciando el Evangelio del Reino, sin temor a lo que le pudieran hacer. El primer versículo que vamos a ver se encuentra en la segunda carta que le escribió a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, donde Pablo le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por tanto, si nos domina el temor y el temor nos impide cumplir con los propósitos de Dios para nuestra vida, es que algo en nuestra vida espiritual está fallando y deberíamos de buscar al Señor para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Porque cuanto más conozcamos a Dios, más podremos confiar en Él y menos temor tendremos, porque confiaremos en que Dios está con nosotros, está en nosotros y pelea nuestras batallas. Pablo explica por qué, si somos hijos de Dios, no debemos dejarnos llevar por la cobardía. El motivo por el que los hijos de Dios no debemos de ser valientes es porque Dios nos hace partícipes de su poder, de su amor, y que es el poder más grande y extraordinario del universo,
y nos da dominio propio para que no nos dejemos llevar por nada que no sea su perfecta voluntad. Insisto en que Dios conoce nuestra cobardía innata, pero nuestra cobardía innata no puede servirnos de excusa, porque si buscamos a Dios y nos llenamos de su Santo Espíritu, Él contrarresta nuestra cobardía dándonos espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que podamos avanzar en su reino y podamos realizar todo aquello que Dios quiere que hagamos. El segundo y último versículo que quiero que leamos se lo escribe el apóstol Pablo a los cristianos de Roma, en Romanos capítulo 8, versículo 15. En Romanos capítulo 8, versículo 15, Pablo dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Si todavía estamos dominados por el temor, según nos enseña Pablo en este versículo, es que estamos todavía en esclavitud, porque los que somos hijos de Dios hemos recibido el espíritu de adopción, por el que podemos mantener una relación íntima con Dios. Dado que la palabra Abba, que creo recordar que es arameo, que no han traducido, pero la palabra Abba expresa un sentido de intimidad, de cercanía y de confianza, similar a como un niño se dirige a su padre. Abba no es una palabra formal, sino que es una palabra afectuosa y familiar de llamar al padre. Es más o menos como cuando un niño le llama a su padre papi o papaito o papito, lo cual denota confianza e intimidad con el padre. Es decir, por el espíritu de adopción, nosotros podemos llamar a Dios papito o papaito o papi, porque debemos de tener esa confianza y esa intimidad con Dios. Nuestro valor no se basa en el conocimiento que tenemos de nuestras cosas. Nuestro valor se debe de basar en nuestra intimidad y nuestra confianza con Dios. Porque si tenemos intimidad y confianza con Dios, no tenemos nada que temer. Porque como David, sabremos que nuestro papi es el creador de los cielos y la tierra, y que por tanto nos librará de cualquier león, de cualquier oso, o de cualquier gigante que se levante contra nosotros. Nuestro valor se debe de basar en el conocimiento que tenemos acerca de Dios como nuestro Padre que es. Y ese conocimiento y esa confianza en Dios nos llevará a poder confiar plenamente en Él. Por eso es imprescindible nuestra búsqueda de su presencia y nuestra obediencia a su voluntad, como hizo Gedeón, superando sus temores gracias a su confianza en Dios. Es necesario que tengamos claro que si no estamos dispuestos a obedecer a Dios, Dios no se revelará a nuestras vidas, ni podremos experimentar su presencia en nuestras vidas. Por lo que el primer paso que debemos dar, si queremos ser valientes y obtener la victoria sobre nuestros enemigos, es recibir a Jesús en nuestro corazón. Porque como les dijo Pablo a los cristianos de Roma, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que si deseas entregarle tu corazón y tu voluntad a Jesús para que Él reine sobre tu vida, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Oh Dios, yo quiero darte las gracias por haberme hablado en esta mañana. Gracias por haberte revelado a mi vida. Y gracias por haber hecho que me diera cuenta de mi falta de valor, de mi falta de relación contigo, de mi falta de intimidad contigo. Yo quiero pedirte que tú perdones mis pecados, que me limpies más y más, que me purifiques, Señor.
Yo quiero abrirte las puertas de mi corazón y te invito a que entres en mi corazón para reinar sobre mi vida, para que de esa manera tú me puedas hacer valiente para cumplir los propósitos de Dios. Oh Dios, que desde ahora y para siempre pueda oír tu voz, pueda seguirte, pueda obedecerte y pueda dejar que tú pelees mis batallas, pero que yo cumpla mi parte. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Y únete a ella, porque los cristianos no podemos tener una vida solitaria. Somos miembros de un cuerpo llamado iglesia. Y si no has hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. No hace falta que repitas estas palabras. Dile a Dios lo que sale de tu corazón. Dile a Dios que quieres conocerlo, que quieres tener intimidad con Él y que le abres tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y comienza una nueva vida en la que Dios sea tu Dios. Porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Nadie somos dueños de nuestro futuro. El futuro solo está en las manos de Dios. También quiero pedirte, si lo deseas, si crees que es importante que compartas este culto en todas tus redes sociales para ayudar en la extensión del reino de Dios en la tierra. También, si quieres contactar con nosotros o quieres venir a visitarnos y compartir el culto de forma presencial con nosotros, podéis venir aquí a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Porque este es el lugar en el que tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente llámame por las tardes, porque normalmente por las mañanas trabajo y no puedo contestar. También puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas. .gindofree, deletreado JIMDOFRE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente y te guarde.